La gracia de Dios, la misericordia de Dios nos ha dado muchas bendiciones que no merecemos, jamás podemos merecer. La salvación, el amor de Dios. Todo eso es por fe, no lo merecemos. Pero hay ciertas bendiciones que sí son condicionales. Ciertas bendiciones que no vamos a tener mientras no estamos caminando en obediencia. Ese amor es el amor de Dios, pero Él quiere darnos más. Pero igual como un padre no bendice a su niño mientras está tirando un berrinche, no le va a bendecir con favores, igual Dios no nos va a poder bendecir hasta que tomamos pasos de obediencia. Dios es un Dios de perdón, pero no es como que perdón y lo puedes seguir haciendo. ¿Qué dijo Jesús delante de la mujer que fue atrapada en adulterio? Dijo: vete y no peque más. Es clave, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos un Dios de perdón, pero no un Dios que ve el pecado así como algo ligero, como que yo sabía que ibas, no se preocupe, yo soy soberano, yo sabía que ibas a seguir pecando. Está bien, la sangre de Cristo cubre pasado, presente y futuro, síguele. No, dice: no encubres, no tratas, confiésalo y apártase. Dice: todos nosotros hemos sido infiel al Señor en una manera u otra. Hemos dado amor a cosas del mundo que no son Dios. Tal vez no están adorando un ídolo, tal vez no tienen una estatua, pero a veces amamos más las cosas materiales o un estatus social, o amamos a algo o a alguien más que a Dios. Y ponemos a esa cosa o esa persona o esa idea que tenemos en el altar, en el lugar que solo le pertenece a Dios. Señor, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu Espíritu, Padre Santo. Que sea tu palabra, Dios, que nos guíe, que nos instruye, Señor, en esta tarde, Padre. Usa tu palabra, corta lo que no te agrada, todo lo que hay en nosotros que no te agrada. Aumenta el Espíritu y en los frutos del Espíritu en nosotros, Dios, para que tú puedas glorificarte. Venga lo que venga que venir, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas como individuos, como hijos tuyos, Señor. Confiamos, Padre, que todo lo que permites venir a nuestra vida obra para bien. Y confiados, Dios, que como iglesia todo lo que sucede aquí en esta iglesia sea para tu gloria. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Números capítulo 5. Al final del capítulo 6, primero Dios, llegamos al final del capítulo 6, y no hoy, la siguiente semana. Pero Dios está preparando su pueblo para esa bendición de Aarón, que dice así, todos lo van a reconocer, es la bendición arónica. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Dios estaba preparando su pueblo para una bendición, pero antes que Dios pudiera anunciar o pronunciar esa bendición a través del sacerdote, tenía que tratar con unos asuntos en la congregación, entre el pueblo. Y vamos a ver, aquí Dios empieza a tratar para purificar y limpiar su pueblo. Verso 1. Y el Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres, los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los israelitas y los echaron fuera del campamento tal
como el Señor había dicho a Moisés, así lo hicieron los israelitas. Dios quiere purificar a su pueblo. Y lo primero dice, sacan los leprosos, los que traen flujo, los que traen enfermedades. Y uno puede decir, ay, qué malo, ¿verdad? Que están enfermos, qué culpa tienen que están enfermos y los va a echar del campamento. Pero Dios está haciendo aquí un ejemplo, una enseñanza, porque aquí en las infancias de la religión que Dios estaba estableciendo en el pueblo, usó estos ejemplos reales, ¿verdad? En el ejemplo cuando salieron de Éxodo, esa es la levadura, eso representa el pecado, sácalo, ¿verdad? Y también usaba enfermedades para como dar una ilustración de lo que estaba sucediendo, una enfermedad física para que ilustrara lo que hace el pecado en la vida de alguien. Y la lepra era uno de esos. Y había también cierto entendimiento. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de la hermana de Moisés, Miriam, o María, es en el Antiguo Testamento. Miriam, bueno, es Miriam en inglés, tal vez es María, pero luego es el traducción griego. Pero la hermana de Moisés pecó contra Moisés, ¿verdad? Empezó a juzgarle y le dio lepra y oró por ella y fue sanada, pero se arrepintió. Entonces a veces Dios usaba esas ilustraciones para decir, mira, si el pecado te come como el lepra comía desde los ¿cómo se llaman? Los dedos, sí, los dedos, pero extremidades, ¿verdad? Sí, falta de una palabra. Pero así Dios quería dar una ilustración y mostrar esto, lo que la lepra, el flujo de sangre, esos representaban pecado en el campamento. Ahora, Jesús luego mostró que no toda enfermedad fuera por causa de pecado. Acuérdense cuando dijeron, ¿y este señor ciego por qué nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres para que él naciera? Y Jesús dijo, esto es para que Dios sea glorificado, ¿verdad? No fue por pecado de él o de los padres. Pero bueno, aquí Dios está tratando porque quiere limpiar a su pueblo. Y aquí mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, cuando Pablo da una ilustración o una exhortación al pueblo, perdón. Y mira lo que dice aquí en 2 Corintios 6:14. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primero Dios dijo apártense, así como Dios los apartó del éxodo, los sacó del mundo. Dios nos ha llamado a salir del mundo, pero luego entre ellos Dios dijo, esto está inmundo, saca a estas personas. Y Pablo pone la aplicación, dice, no solamente tenemos la promesa que Dios va a habitar en nosotros como pueblo, pero en nosotros personalmente. Luego él va a hablar de nuestro cuerpo ser el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros también tenemos que apartar dentro de nosotros toda inmundicia, todo pecado que impide que Dios bendiga a su pueblo. Al final, capítulo 6, Dios los quiere bendecir. Primero, antes de eso, primero saca toda la inmundicia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios nos ha dado muchas bendiciones que no merecemos, jamás podemos merecer. La salvación,
el amor de Dios. Todo eso es por fe, no lo merecemos. Pero hay ciertas bendiciones que sí son condicionales. Ciertas bendiciones que no vamos a tener mientras no estamos caminando en obediencia. Y muchos cristianos no tienen paz, no tienen gozo, no tienen los frutos del Espíritu porque no se han apartado del mundo o no se han purificado su propia vida. Y no reciben esa bendición que vamos a leer más adelante, que el favor de Dios, que la bendición de Dios, la misericordia, la paz, todas esas cosas que Dios da, ese amor inagotable para con nosotros. Ese amor es el amor de Dios, pero Él quiere darnos más. Pero igual como un padre no bendice a su niño mientras está tirando un berrinche, no le va a bendecir con favores, igual Dios no nos va a poder bendecir hasta que tomamos pasos de obediencia. Vuelvo a decir, muchas cosas no merecemos, pero hay ciertas cosas y me gusta usar el ejemplo de David, porque cuando David pecó contra Dios, Dios le dijo: no fue suficiente que te saqué detrás de las ovejas de la casa de tu padre y te puse en el reino y te di para pastorear a mi pueblo. ¿No fue eso suficiente? Tuviste que pecar y hubiera hecho mucho más. Dios dijo a David, estoy parafraseando, pero segunda es Samuel por ahí o primera. Bueno, caso es que Dios le dijo que hubiera hecho mucho más en la vida de David, pero su pecado estorbó esa bendición. Ahora, Dios no quiere que el pueblo estorbe lo que Él quiere pronunciar sobre ellos. Entonces usa aquí la ilustración sacando todos los enfermos y todo eso. Y Dios va a seguir tratando con el pueblo. Otra cosa, vamos a ver que Dios, aparte de que quiere que se purifiquen y que se limpien, no solamente delante de Él, sacando el pecado, lo que representa el pecado, ¿verdad? Pero también quiere que ellos estén en paz con Él y con el prójimo. Mira lo que dice en verso 5. Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que comete cualquier de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Levítico 6, Dios dio esas instrucciones de ciertos pecados. Es de robo, es de engaño, es de mentira, es de extorsión, ¿verdad? Y aquí Él está dando otra explicación: qué hacer si esa persona pecó. Y pueden leer Levíticos capítulo 6, lo estudiamos nosotros juntos para ver también. Es una repetición, pero aquí tiene otra parte agregada. Vamos a ver, verso 7. Entonces, si esa persona es culpable, entonces dice: confesará los pecados que ha cometido. Confesará sus pecados. Proverbios 28:13 revela el corazón de Dios en cuanto al pecado, porque Él es un Dios de perdón. Mira lo que dice el verso 13, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Dios es un Dios de perdón, pero no es como que perdón y lo puedes seguir haciendo. ¿Qué dijo Jesús delante de la mujer que fue atrapada en adulterio? Dijo: vete y no peque más. Es el clave, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos un Dios de perdón, pero no un Dios que ve el pecado así como algo ligero, como que yo sabía que ibas, no se preocupe, yo soy soberano, yo sabía que ibas a seguir pecando. Está bien, la sangre de Cristo cubre pasado, presente y futuro, síguele. No, dice: no encubres, no tratas, confiésalo y apártase, dice, abandona ese pecado. Entonces aquí dice: entonces confesará los pecados que ha cometido y hará, aquí dice, completa restitución por el daño causado. Añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir al Señor para el sacerdote, además el carnero de expiación con el que se hace expiación por él. Ahora, está diciendo aquí: ok, pecaste contra alguien, robaste algo y después
se enterraron, o robaste al fulano, robaste el terreno del fulano, o te quedaste con las vacas de él cuando se perdieron, un engaño, una mentira, una extorsión. Y esa persona no se ha descubierto hasta que después que el prójimo haya fallecido. Robó las vacas del vecino y él estaba anciano y ya no se dio cuenta, pero los hijos van y dicen: oye, estas vacas de mi papá están con el vecino. Bueno, tienes que pagar, restituir, y a la quinta parte, es un 20%. Y Dios quería agregar, o sea, si te agarraron robando algo, pones una quinta parte, pones el 20%. Si robaste $100, 100 pesos, regresa 120, ¿verdad? Entonces Dios así quería que hubiera consecuencia. No es solamente que, ay, perdóname Dios por lo que hice. Sí, pero tienes que devolver lo que hiciste. Tienes que hacer bien, tienes que reconciliar y regresar ese daño que hiciste, ¿verdad? Muchas veces los cristianos en la gracia de Dios son perdonados, pero no captan realmente la consecuencia del pecado, porque confiesan y Dios los perdona, y confiesan y ahí van, y nunca hay consecuencia. Dios quería que para purificar su pueblo tuvieran consecuencias del pecado, porque realmente las consecuencias altas disuaden el crimen o el pecado. Cuando sabes que si robas algo tienes que pagar 20% más, te agarren o te encuentran eso en tus pertenencias, tienes que pagar un 20% más, tal vez pensarás 2 veces. Entonces aquí era la regla, y él está poniendo aquí específicamente, aunque esa persona ya murió, tú lo das a su pariente. Pero si no tiene parientes, lo das al sacerdote, tú vas a pagar. No hay forma de escaparse de que tienes que ponerte bien delante de Dios y delante de tu prójimo. Y más adelante Jesús va a decir: si vas a llevar una ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja eso al pie del altar, no lo pones al altar, no lo ofreces a Dios todavía. Primero vete y arréglate. Y eso es importante, porque Dios quiere reconciliación, pero la reconciliación es necesario, o sea, eso nos cuesta algo. Yo conozco gente que no han platicado con sus hermanos, con sus familiares, porque una vez se ofendieron y no quisieron ir a pedir perdón, y no querían, y si pidieran perdón no reconciliaron y no restituyeron lo que habían hecho mal, no lo arreglaron, no se pusieron a cuentas, y ahí se quedan. Y están sin reconciliar con su familiar o con un vecino o con un amigo, y vienen y ofrecen a Dios algo, y Dios dice: ¿sabes qué? Si no amas a tu hermano que puedes ver, ¿cómo es que vas a amar y obedecer a mí que no quien puedes ver? Eso es lo que dijo el Nuevo Testamento. Entonces Dios aquí está queriendo que su pueblo, para que se purifique, no quería que tuvieran entre ellos todavía contiendas, todavía problemas. Quería que todos se pusieran en paz unos con otros. Aquí Dios va a hablar de relación interpersonal, porque eso estorba nuestra relación con Dios. Si Dios nos dice amar a Dios y amar al prójimo, tenemos que entender primero, todo lo que pecamos es contra Dios. Luego, cuando David pecó y dijo: contra Dios y solamente contra Dios he pecado. O sea, primero el pecado es contra Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Yo te perdono, pero va y haz bien, arregla lo que has hecho mal. Si has dañado, va y devuélvele, va y pague. Ahora, la siguiente porción es un poquito complicado en cuanto a la gente. Dicen: esto es controversial. Vamos a leer lo que dice en el verso 11 y voy a ir explicando, porque eso también trata de una relación interpersonal que puede estorbar la obra de Dios. Verso 11: el Señor dijo además a Moisés: habla a los israelitas y diles: si la mujer de alguien se desvía y le es infiel, teniendo relaciones carnales con otro, sin que su marido se dé cuenta ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado,
y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo. Y un espíritu de celo viene sobre él, y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado. O si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, el hombre llevará a su mujer al sacerdote, y ella llevará como ofrenda por ella 2.2 litros de harina de cebada, no derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Ahora, esto está tratando de celos entre un matrimonio, algo que puede estorbar la paz en la casa, ¿verdad? Podemos no tener paz en la casa porque alguien tiene algo contra nosotros, ¿verdad? Ese primer punto que tocamos, pero también puede haber problemas en la casa cuando hay celos. Entonces tenemos que entender esto. Las mujeres van a decir, y luego si la mujer está celosa del esposo no lo puede. Esto era algo específicamente para proteger a las mujeres. Acuérdense, en esos tiempos las mujeres no podían dar testimonio delante de un juez, no le contaba, ¿verdad? Tenían menos, un estándar menos, un estatus menos en la sociedad. Entonces Dios estableció esto para proteger a las mujeres. Algunos eruditos dicen, nunca se menciona esta ley más adelante, nunca se menciona ni en las tradiciones de los judíos que hayan practicado esto, pero creen que tal vez fue algo específicamente al tiempo del desierto, cuando estaban viviendo en tiendas. Muchas veces varias familias juntaban bajo una tienda o campaban, o sea, padre con sus hijos, la esposa de los hijos, tal vez celos que la cuñada se motó con el cuñado o algo así. Entonces, como para proteger a las mujeres, Dios dijo, oh, tienes celos, pero no tienes evidencia, llévala delante del sacerdote y Dios va a mostrar la verdad. Porque los otros países, las otras naciones alrededor, las mujeres no tenían este privilegio. Y hasta los hombres podían denunciar a sus mujeres. Yo no sé, pero yo creo que ella me fue infiel, y la divorciaban, o peor, la apedreaban sin ninguna evidencia. ¿Quiere cambiar de mujer? Pues ahí nomás acúsala de adulterio y problema resuelta, y ya te puedes casar con otra. Entonces Dios estableció esto para proteger a las mujeres, ¿verdad? Pero también era mostrando la santidad del matrimonio. Tal vez una mujer podía saber, oh, pues yo más o menos sé los días en que puedo embarazar. Ahorita no estoy libre, ¿verdad? No puedo ir con el vecino y nadie se va a dar cuenta. El vecino va a decir nada, yo no digo nada, y piensa que pues no pasó nada, nadie envió nada, no me embaracé. Dios dice, ajá, yo voy a manifestar todo lo que ocurre en lo oscuro, dará luz, ¿verdad? Y Dios así es un Dios que revela el pecado, especialmente cuando es algo que puede impedir que obra. Entonces Dios aquí está santificando, otra vez enseñando el matrimonio, el que es importante, pero también que Él revela el pecado oculto. Continuando, dice verso 16. Ahora, un punto más. Aquí hablando del celo, del espíritu de celo, no es que un espíritu descendía de esa persona, es una palabra intercambiable por una emoción, un sentimiento de celo. ¿Ok? Y a veces los esposos podían tener celos, pero nada de evidencia. Dios dice, tráemela delante de mí, y el sacerdote va a hacer esta ofrenda de iniquidad. Verso 16. El sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor. Y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro. Tomará el polvo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de la amargura que trae maldición. Ahora, Dios dice, tráemela, y el sacerdote la pondrá delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero cuando tiene que descubrir su pelo, eso para las mujeres era de deshonra.
porque nomás descubrían su cabeza para su esposo. Entonces, teniendo que hacer eso afuera, delante de todos, esto era un acto público. El esposo la dejaba enfrente de la puerta del tabernáculo y todos iban a saber: ahí va fulano, va llevando a fulana, mira nomás. Mira, van 2.2 litros de cebada. Van a hacer la prueba de infidelidad. Y la llevan y descubre, o sea, era una deshonra para ella. Pero también tenemos que tener en cuenta, si el esposo tenía celos, pero no estaba seguro, tenía que pensar 2 veces, porque si resultara que no estaba culpable, él era culpable de deshonrar su esposa delante del tabernáculo del Señor. Entonces tenía que tener mucho cuidado. La esposa también tiene que cuidar de no ser al esposo celoso sin motivo, ¿verdad? Una vez me habló una hermana que el esposo no quería que tocara en Avance. No fue aquí, no esta iglesia, ¿okay? Para que no empiezan a mirar. El esposo se ponía celoso a que su esposa se cantara. Y porque te maquillaste, porque te pintaste, porque esta ropa y así, y no podía continuar sirviendo al Señor con el esposo tan celoso, llegando a la casa luego, y te vi hablando con ese hermano. Es que estábamos en la reunión de oración y estábamos todos hablando de las actividades. Ya no va a ir a la reunión de oración para que el esposo no se pone celoso. Entonces el celo es algo que puede impedir la obra de Dios, que puede estorbar la obra y armonía en el matrimonio. Y no solamente entre un matrimonio. Celo puede también estorbar la obra de Dios en una iglesia. Alguien puede tener celos. ¿Y por qué a ella le tocó hacer eso? ¿Y por qué a él le tocó? ¿Y por qué no a mí? Y ese celo siempre va a estorbar, va a apagar lo que Dios quiere hacer. El matrimonio tenía que ser fructífero, pero Dios no quería que había preguntas del fruto, si el fruto fue realmente de él o parece más al vecino. Entonces Dios no quería preguntas ni dudas de quién era el fruto de ese matrimonio, ¿verdad? Como aquí Dios no quiere que haga dudas, y el fruto que sea el fruto del Espíritu, no fruto de envidia, porque quiero cantar mejor que ella o mejor que él y esto el otro, y que por nomás yo y esto. Entonces Dios quiere apagar todo celo. Entonces ¿qué hacemos con ese celo? Lo llevamos delante del Señor. Si hay celo en el matrimonio, lleva a tu esposa al Señor en oración. No van a seguir la receta, porque esta era del Antiguo Testamento. No piensa que va a subir, pero una forma en que Dios manifestara. Porque es muy importante para los judíos la genealogía, ¿verdad? La descendencia y todo, tenían ellos bien grabadas. Cuando vemos en Lucas, aquí Lucas puede trazar la genealogía, la línea de Jesús hasta Adán. Así llevaban las cuentas. Entonces Dios no quería que hubiera dudas de quién era el hijo y todo, ¿verdad? Entonces Dios va a traer eso a luz, como también traerá a luz también en nuestros corazones. Si llevamos esto delante de Dios, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que hacen. Verso 19. Entonces el sacerdote hará que ella pronuncie juramento. Esta es la oportunidad para ella confesar, ¿verdad? Porque o traga eso lo que le va a dar maldición, o confiesa, ¿verdad? Y aquí también es una protección, porque dice que no fue atrapada en el acto, no hubo evidencia. Y en Levítico capítulo 20, si atraparan una pareja, los dos lo apedrearan hasta la muerte por adulterio. Pero aquí resulta que el esposo tiene envidia, no puede comprobar quién es el hombre, no puede comprobar si hubo, o sea, aquí hay oportunidad que confiesa, y luego la maldición no es muerte. En este parece ser otra consecuencia, porque no dice que sácala y padréala, pero hay otra consecuencia. Mira esto. Entonces el sacerdote hará que ella pronuncie juramento,
Y dirá a la mujer: si ningún hombre se ha acostado contigo, y si no te has desviado a la inmundicia, estando sujeta a tu marido, sé inmune de esta agua de amargura que trae maldición. Pero si te has desviado estando sujeta a tu marido y te has corrompido, y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición, y el sacerdote dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjunte. Y la mujer dirá: amén, amén. Aquí era la oportunidad que ella confesara o tomara el riesgo de que invitara sobre ella esta amargura, esta maldición. Y lo que la gente han dicho cuando dice su muslo caer, la gente dice que que era algo de la pierna. Algunos dicen esa palabra muslo puede ser referencia de su si estaba embarazada, que se abortara, o que tal vez algo que su vientre ya estuviera estéril o algo así. Y algunos dicen que tuviera la apariencia de estar embarazada, que se hinchara, se inflara, obviamente con todo lo incómodo que se siente estar hinchada, parecer embarazada pero nunca dar luz, esterilidad, porque dice que aquí que su vientre se hinche y su muslo, algunos piensan que es el vientre, se enjunte, o sea que es ¿cómo se llama? El útero, que se cayera o algo así, que no se embarazara, pero que tuviera siempre esa apariencia, ¿verdad? Pero nunca dando luz, nunca dando fruto. Entonces eso era la vergüenza, era esa la maldición. Verso 23. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará en el agua de amargura. Después hará que la mujer bebe el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer y mecerá la ofrenda de cereal delante del Señor y la llevará al altar. El sacerdote tomará un puño de la ofrenda de cereal como ofrenda memorial y la quemará en el altar, y después hará que la mujer beba el agua. Ahora, dice el agua de amargura por el celos. Realmente simplemente era polvo en el agua, polvo del tabernáculo, de adentro del tabernáculo, hablando de la tierra donde está en la presencia del Señor. Y luego aquí escribía con tinta en un papel como de papiro o de piel. Algunos dicen tal vez de piel, porque se enjugará y la tinta también caerá en el agua. Eso, él escribía la maldición y luego la tinta caerá. Entonces sería un agua con tinta y tierra. No iba a saber amarga la boca, realmente no más tierra. Pero la amargura fuera la maldición del celo, ¿verdad? La maldición que vendría en caso si ella pecara. Si no he pecado, nomás tomó agua con tierra, no le hace daño, ¿verdad? Y no era así eso que iba a hacer daño a la tierra, sino era la maldición que Dios le iba a dar por haber pecado. Continuando, verso 27. Y cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura, y su vientre se hinchará y su muslo se enjutará. La mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha contaminado, es limpia y quedará libre y concebirá hijos. Ahí vemos que el contraste. Si está libre, concebirá hijos. Si está en pecado, siempre tendrá la apariencia de estar embarazada, pero nunca dando hijos. Será maldición. Vivirá siempre con esa maldición sobre ella. Tal vez algunas dirán: no, mejor apedréame siempre.
que vivir bajo esa maldición, siempre la gente viéndola, ¿verdad? Y al esposo quedará libre para divorciarse de ella y ella vivirá para siempre con esa maldición siendo una mujer adúltera. Verso 29, y esta es la ley de los celos cuando una mujer que esté sujeta a su marido y se desvía y se contamine, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguien y esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del Señor y el sacerdote se aplicará ahí a toda esta ley. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Ahora vamos a buscar una aplicación en esto. Todos nosotros hemos sido infiel al Señor. En una manera u otra, hemos dado amor a cosas del mundo que no son Dios. Tal vez no están adorando un ídolo, tal vez no tienen una estatua, pero a veces amamos más las cosas materiales o un estatus social, o amamos a algo o a alguien más que a Dios, y ponemos a esa cosa o esa persona o esa idea que tenemos en el altar, en el lugar que solo le pertenece a Dios. Dios está diciendo a la mujer: si te has dejado a otro hombre entrar a ese lugar que solamente pertenece a tu esposo, ese adulterio te traerá maldición, infertilidad, muerte. Ahora, nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos puesto cosas, ideas en el corazón, en ese lugar que solo le pertenece a Dios. Pero Cristo tomó la copa de maldición por nosotros. Él tomó la maldición. Él dijo que él, cuando estaba en la huerta, él dijo: Señor, si es posible, pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. ¿Y qué hizo? Él tomó la copa de la ira de Dios. Eso que nosotros merecíamos, Dios lo tomó. Y ahora nos extiende gracia, misericordia. Ahora podemos ser fructíferos para Dios porque hemos sido perdonados. La maldición fue quitada de en medio, porque el pecado, la idolatría, ese pecado espiritual nos hace infértiles en nuestra vida espiritual. Nada puede ser una iglesia o una persona con otra idea en su corazón. Nada con valor duradero, nada con valor eterno. Porque muchas gentes han levantado ministerios, han levantado iglesias, han hecho cosas por su propia ambición, por su fama, por su dinero. Sobran iglesias de prosperidad alrededor del mundo, llenas de gente, con buenos instrumentos, con buena música, con el lugar lleno, con el pastor, trae aviones y trae buenos trajes y trae esto y aquello y buenos autos. Y uno dice: wow, qué fruto. Y Dios dice: eso es estéril. Y cuando ellos mueren, su obra será enterrada con ellos. Quemará como hoja y hojarasca. Pero lo que dura para siempre, las obras que hacemos para la gloria de Dios, en el Espíritu de Dios y en la voluntad de Dios. Porque Cristo tomó la copa de la maldición, nosotros podemos ponernos bien delante de Dios y recibir de Él la copa de bendición. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos amas lo suficiente para decirnos: salir del mundo y purifícate para que te pueda bendecir. Mi hijo ya ha tomado el castigo de tu pecado. Mi hijo ya ha tomado el vaso y ahora tome de la bendición. Gracias, Padre Santo, por esa bendición que extiendes para con nosotros. La salvación, el perdón, el fruto del Espíritu que podemos manifestar para ti, Señor. Y frutos, obras, Dios, que pueden glorificar tu santo nombre.
Ayúdanos, Dios. Ser honestos con nosotros mismos, identificar esas cosas que no te agraden, confesarlas y abandonarlas para que podamos andar bien delante de ti. Y Padre, si estamos luchando con envidia, con celos, si tenemos algo contra nuestro hermano o sabemos que hay un hermano que tiene algo en contra de nosotros, ayúdanos, Señor, a no traer cosas, ofrendas delante de tu altar sin antes reconciliarnos con nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a obrar para que puedas bendecirnos con todo lo que tú has designado para nosotros, Dios. Pido esto en el nombre de Jesús.